Bueno, muy bien. Acá vamos a, vamos a explicar el concepto de qué significa la desviación estándar, ¿sí? La varianza, el desvío, todo eso. Primero que nada, esto lo vamos a mostrar con un ejemplo. Nosotros acá tenemos tres grupos de estudiantes, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3 de estudiantes, que estos estudiantes lo que hicimos fue calcular la media primero de las edades de estos tres grupos. La media nos dio que todos da 17 años. Es decir, uno tiene un grupo y dice, mira, el promedio de edad de los chicos es 17 años. Bueno, todos tienen el mismo promedio, 17 años. Los desvíos dan distinto, los desvíos dan 1,29, 2,7, 3,5. Ya vamos a ver cómo sacarlo, ahora vamos a hacer una interpretación de esto, cómo es. ¿Qué significa este 1,29, este 2,7, este 3,5? Eso lo que significa es que desde la media se desvían 1,3 más o menos los datos. Es decir, si yo me desplazo uno para acá y un poquito más, estoy ahí, y si me desplazo uno para acá y un poquito más, estoy ahí, y significa que la mayor concentración de datos la tengo a 1,3 desvíos, a un desvío y medio casi, dijéramos. Eso es que significa que los datos van a estar más concentrados a la media, y eso es justamente cuando las curvas estas empiezan a juntarse todos los datos alrededor de esto, alrededor de esta media. Entonces, eso es los desvíos. Los desvíos se van midiendo acá a un desvío estándar, a dos desvíos estándar, y así sucesivamente. En el punto 2, en el grupo 2, los desvíos están a 2,7, es decir, 1, 2 y un poco más, es decir, yo me corro para acá y 2,7 para el otro lado, 1, 2 y por acá. Entonces, ¿eso qué significa? Que la mayor concentración de datos está en esto, en 2,7 unidades. Se desvían 2,7 para el otro lado. Y en este, mucho más disperso, 3,5. Yo digo 1, 2, 3 y medio. 3 y medio para acá. 1, 2, 3 y medio para acá. 3 y medio para acá. Entonces la mayor concentración de datos está a 3 desvíos y medio. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que nosotros acá, cuando nos dicen, mira, el promedio es 17 años, ¿y el desvío cuánto es? Y el desvío es 3,5 aproximadamente. Eso significa que acá pueden haber chicos que tienen 13 años y medio, porque si hago 17 menos 13 y medio, o sumo 17 más 3 y medio, ya sé que tengo 21 aproximadamente, de 21 un poco más, porque estos también son promedios. En cambio, esto voy a tener menos y esto voy a tener menos desviación, porque eso significa que los datos están más concentrados en la media. Son datos que están más concentrados en la media. Eso es lo que le ocurre a los desvíos. Uno después, cuando mire estos gráficos que parecen campanas, y algunos gráficos de estos se vuelcan más a la derecha, o se vuelcan más hacia la izquierda. Todo esto tiene que ver con esto, con la concentración de datos, cómo se van distribuyendo en un estudio. Ahora vamos a hacer un ejemplo concreto y vamos a ver cómo se sacan estas cosas. Vamos a ir a hacer un ejemplo, así mostramos cómo llegamos a estos resultados, cómo se sacan, qué tiene que ver cuando uno toma de una muestra o toma datos de una población. Vamos a ver eso. Bueno, acá nos dan un estudio, nos dicen que estas son las edades de un grupo de 60 estudiantes, y nos dan la tabla de distribución de frecuencias absolutas. Hay 3 con 13 años, hay 15 con 14, hay 23 con 15, hay 10 con 16, 5 con 17 y 4 con 18. Nosotros vamos a armar estas columnas, que son las que vamos a necesitar para poder responder la varianza, el desvío estándar y todo eso. Lo primero que hacemos, armamos una columna en donde vamos a ir multiplicando la variable por la frecuencia.
Es decir, 13 por 3 decimos, ¿sí? 39. ¿Sí? Vamos escribiendo esos resultados, ¿sí? Muy bien. Acá ponemos 39, acá ponemos 14, 210. 210, muy bien. 300, 345. 345, 160, 85 y 72. 160, 85 y 72. Y eso nos debería dar 911. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos estos valores? Cuando nosotros tenemos que hacer x menos la media al cuadrado, nosotros esto lo podemos hacer. ¿Quién es x? Ah, primero tenemos que sacar la media acá. Vamos y sacamos la media. La media, como ya tenemos, la media es la sumatoria de todos estos productos dividido n, entonces directamente hacemos 911 dividido 60. Y eso ya nos da la media. 911 dividido 60 me da 15,18. Así que le voy a poner 16 15. puede ser. Ah, no, perdón, te escribí mal. 911 dividido 60. Lo voy a redondear a 15,2. 15,18, sí. ¿Sí? Bien. Sí. Una vez que tengo eso, hago 13 menos 15,2. Esto lo voy a hacer acá uno para que ustedes lo prueben con la calculadora y después uno directamente lo va escribiendo acá. Yo digo, abro paréntesis, pongo 13 menos 15,2, cierro paréntesis, elevo al cuadrado e igual. Y eso me da 4,84. Y ahí, si ustedes, la calculadora tiene una ruedita acá arriba que uno se puede ir moviendo con eso. Y arriba, como el 15,2 va a ser siempre el mismo, directamente solamente van cambiando la X. Ahora, en vez de 13, le ponen un 14 y eso le da 1,44. Prueben si pueden hacer eso. Con esta ruedita acá, uno se mueve y se mueve en el cursor arriba y solamente va cambiando la variable. Ve, ahora en vez de 14 me posiciono en el 4 y lo cambio por un 5. Vean si eso les aparece o no. 0,04 me da acá. Después en el 15 me muevo y cambio por un 16. Si es lo único que va a ir cambiando. Y me da 0,64. Y así, eso es para usar la calculadora mejor, más rápido. Cambio por el 17, me da 3,24. Cambio por el 18, ahora cambio el 8. Y esto me da 7,84. A ver. Bueno, muy bien, una vez que nosotros cargamos toda esta tabla, así, acá lo que no es necesario es sumar esta que habíamos sumado acá no es necesario, no vamos a usar esa suma. Sí vamos a usar esta porque observen que la fórmula que nos dio el profe era la sumatoria de los x menos la media elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia, que eso nosotros ya lo tenemos, ¿sí? Esto para nosotros sería, nosotros acá lo que estamos haciendo, estamos hallando la varianza en realidad. ¿Sí? Cuando uno está haciendo esto, uno está usando la varianza y el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Así que yo voy a poner esto como, voy a poner varianza, va a ser igual a la sumatoria ¿de quién? De mi variable menos la media elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia y dividido n. Esta era una población de estudiantes que yo quería analizar, así que le pongo dividido n. Si esto fuera una muestra de una escuela que uno dijo, mira, de este colegio voy a extraer 60 estudiantes y voy a analizar esto, lo único que cambia es que en vez de n, acá va n menos 1.
Pero si acá esto eran 60 estudiantes que se tomaron al azar de algún lado y no me especifica que es una muestra, yo esto lo divido por n derecho, ¿sí? Hay que ver, a ver, el profe acá, si usa n y n menos 1, si no directamente uno lo usa con n. Nosotros acá lo tiene con n, el profe, así que lo vamos a usar. Derecho nosotros entonces, estos datos los tenemos, la sumatoria y el producto de todo esto, ya lo tenemos, eso nos dio 991, ¿sí? No, 911 no había dado esto. Esto nos dio 91 y si nosotros hacemos 91 dividido 60, 91 dividido 60, esto nos da 1,5. Esto nos da 1,5. 1,5, estos son años, 1,5 años al cuadrado, porque esto, la varianza es una medida que se saca elevada al cuadrado. Cuando ustedes quieren sacar el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. El desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza, entonces uno acá tendría que poner raíz cuadrada de 1,5 y eso me da 1,22. Entonces, el promedio, que es la desviación estándar, ¿sí? La desviación estándar acá va a ser 1,22 años. Esto, ¿qué significa? Que esta población de jóvenes están bastante concentradas con respecto a la media, ¿sí? Porque están a 1,2, ¿sí? de desvío. Es decir, nosotros, si tomáramos acá una gráfica, hiciéramos esto. Perdón, Oscar, me Sí, perdí. Me bueno, perdí. Vos sacaste la varianza que es 1,5 años al cuadrado. sí, Eso le aplicas raíz y se simplifica, porque la raíz se va con el cuadrado. ¿Y claro. de dónde sale el 1,22? De la raíz cuadrada de 1,5. Pongan en su calculadora raíz Ah, cuadrada de 1,5 y eso le va a dar 1,22. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros sacamos una media, ¿sí? Que nos dio 15,2, esta fue la media que nosotros sacamos, y la mayor cantidad de datos acá está a 1,2 desvíos, es decir, si yo marcara uno acá y uno para acá, ¿sí? Yo sé que la mayor cantidad de datos acá se encuentra, si yo tomo 15,2 que era la media, y le sumo 1,2, eso me va a dar 16,4. Acá 16,4. Y si yo tomo el 15,2 y le resto 1,2, esto me va a dar 14 para este lado. ¿Qué significa eso? Que te hago una- Sí. me perdí en una parte. Si yo digo que la varianza es 1,5 años al cuadrado, Ujú. ¿dónde queda ese cuadrado en la, en el cálculo del desvío estándar? Porque el cuadrado con la raíz son operaciones inversas. Entonces, cuando uno Se tenía sim- algo elevado al cuadrado, se simplifica el cuadrado con la raíz. Está bien, pero entonces ahí me quedaría 1,5. Si yo aplico simplificación ahí de la raíz y el cuadrado, me queda el valor que está dentro, ¿o no? No, no, porque la raíz es distributiva con respecto al producto. Entonces, cuando ahí hay un cálculo matemático que dice, mire, si usted tiene A por B, usted le aplica raíz y le va a aplicar raíz cuadrada A y raíz cuadrada B. Entonces, si yo tengo 1,5 años al cuadrado, yo le aplico raíz cuadrada al 1,5 y raíz cuadrada a años al cuadrado. Ah, bien, Entonces, ahí el está. cuadrado con esto se va, esto me da 1,2 y ahí me queda años. Eso es lo que Está tu bien, pregunta. ahí ¿Sí? está, ahí está. Gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué significa esto para ir analizando? Que la mayor concentración de datos en este estudio se encuentra entre 14
y 16,4 años, es decir, están a 1,2 desviaciones estándar, se dice. Por lo tanto, estos datos van a estar bastante concentrados todo en esta parte de acá. Bastante concentrado ahí. Después esto también se van a hacer gráficos con estas situaciones. Muy bien. Y ahora vamos a ver el coeficiente de variación. Bueno, el coeficiente de variación es un cociente entre el desvío estándar, así que lo vamos a denotar con S acá, ¿sí? La desviación estándar. La desviación estándar con la media, ¿sí? Es un cociente. Generalmente esto se multiplica por 100 y se suele expresar en porcentaje este coeficiente de variación. Si nosotros nos hubieran pedido del ejemplo anterior que calculáramos el coeficiente de variación, tendríamos que poner el desvío estándar a nosotros nos dio 1,22 y la media nos dio 15,2. 18. Claro, Así que redondea como 2. Entonces ahí haríamos esto y el coeficiente de variación dice, mire, si le da menos del 30%, sus datos son homogéneos. Si da más de eso, sus datos son heterogéneos. Si yo hago 1,22 dividido 15,2, esto me da 0,08 y si yo a esto lo multiplico por 100, esto me da 8%. Es decir, que mis datos son bastante homogéneos. Eso es lo ideal. Una vez le dan 2 estudios de cosas y les preguntan que analicen la dispersión de esos datos, cuáles son más homogéneos o heterogéneos. Entonces, en ese caso, uno lo que hace es sacar este coeficiente de variación y si el coeficiente de variación dice es mayor del 30%, entonces los datos son muy dispersos. Datos dispersos, ¿sí? Muy dispersos. Menor de 30, menos más concentrado, datos homogéneos sería. Eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. Datos homogéneos. Muy bien. A ver. Bueno, acá tenemos un ejercicio en donde ya los datos nos están dando en intervalos, ¿sí? Y nos piden el coeficiente de variación de estos datos. Entonces, para sacar el coeficiente de variación, necesitamos el desvío estándar. Para eso necesitamos la varianza. Es decir, acá ya tenemos la expresión. ¿Qué es lo que va a cambiar con respecto a lo que hicimos recién? Que ahora nosotros necesitamos, esta variable va a ser la marca de clase nuestra. Esta va a ser nuestra X en la que tenemos que usar. Es decir, vamos a controlar un dato de esto. Nosotros acá, bueno, en este caso ya sacaron la media, ¿sí? Ya sacaron la media. Y lo que hicieron con la variable, que eso es lo que les quiero resaltar, ustedes hacen 10 más 15, 25, dividido 2, 12,5, y van haciendo cada una de sus marcas de clases. Con esa marca de clase y la media, hacen la resta, la elevan al cuadrado, la multiplican por la frecuencia, que es 5, y esto les va a dar 911,25. En este caso no tengo la media acá, pero ustedes con este problema tranquilamente lo pueden hacer. Aprovechan, sacan la media, son 60 datos, estos igual. Hacen la media y verifican que esto esté bien. Bueno, nosotros vamos a sacar, ya tenemos los datos, diríamos que esto nos da el total 3.265, 3.265 dividido n. Dividido n, esto nos da 60, así que si hago 3.265 dividido 60, esto nos da 54,4. Esto nos da 54,4, es decir, la varianza que estamos sacando acá, nosotros es la sumatoria de todo esto multiplicado por f dividido n,
nos da 54,4. Esto acá sería años al cuadrado también. Y el desvío estándar, el desvío de esto, es la raíz cuadrada de ese dato, de 54,4 años al cuadrado, y esto me va a quedar. Saco la raíz cuadrada de 54,4 y eso me da 7,37. 7,37. Eso significa que estos datos también están bastante, ¿sí? Homogéneos, porque el desvío, bueno, no, estaba pensando en el coeficiente de variación que era menos de 30. En realidad, estos datos se ven bastante dispersos porque están a 7 unidades de la media. Bueno, vamos a ver la media, ¿sí? Pero ¿esto qué significa? Que de la media hay 7 años para allá aproximadamente y 7 años para allá antes. Eso es lo que significa esto. A ver si tengo la media acá, a mano, que no la vi. Muy bien, vamos a dejar esto de tarea. Acá habría que sacar la media. Acá habría que encontrar la media, que no la tenemos, ¿sí? Encontrar la media para luego poder sacar el coeficiente de variación, que nosotros sabemos que es el desvío estándar sobre la media. Eso se multiplica por 100 y dijimos que si es mayor a 30%, estos datos son muy dispersos y si es menor es porque son más homogéneos. Acá hay otra tabla que también se podría hacer. Más que nada lo que quería destacar en estas tablas de datos agrupados es que siempre hay que usar la marca de clase como la variable esa que uno usa, ¿ves? La X va a ser la marca de clase menos la media elevada al cuadrado multiplicado por la frecuencia y así. Esa es la sumatoria que se va haciendo, ¿ves? Marca de clase menos la media elevada al cuadrado multiplicado por su frecuencia absoluta. Y así sucesivamente hasta encontrar. Eso lo primero que hacen es encontrar la varianza. La varianza la van a encontrar como S cuadrado o como B, ¿sí? Dependiendo de la notación que use cada profe. Pero esto siempre es varianza, varianza. Y la varianza es y el desvío, este desvío estándar que lo denota con S el profe, es la raíz cuadrada de esa varianza, ¿sí? Eso es lo que hay que tener presente. Muy bien, muchas gracias.